Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo, Santo Tomás, ruega por nosotros. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de la serie sobre el papado, titulada El papado es la institución divina, ¿sí? Es un dogma católico. El papado fue instituido directamente por Cristo, es algo de derecho divino, de iure divino. Y estamos leyendo y comentando un libro de un tal Michael Winter, un autor del siglo pasado, que se llama San Pedro y los Papas, donde este autor trata de mostrar justamente esta tesis, ¿no? Es un libro que está en inglés, de modo que lo estoy traduciendo en el momento, en el vamos, y es un libro que entiendo que ya no se edita, no se consigue, de manera que me parece positivo, me parece valioso hacer este trabajo, también para profundizar sobre esta cuestión del papado, ¿no? Así que no duden en enviarle esto a amigos que tengan de origen protestante. Vamos a continuar, ya se grabaron 3 videos, este es el cuarto. Uno fue sobre el tema de San Pedro, la figura de San Pedro en la Sagrada Escritura, otro fue sobre la figura de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, si no recuerdo mal, y otro fue la figura de San Pedro en la Iglesia Apostólica. Ahora toca tocar un tema que quizás sea crucial, que es el tema de la figura de San Pedro en los escritos de los santos padres de la Iglesia. ¿Por qué digo que es crucial? Porque han habido muchos grandes católicos que se han convertido del protestantismo por leer a los santos padres. Así que no sé con qué nos vamos a encontrar, vamos a zambullirnos directamente en la lectura. Les pido disculpas si al principio me trabo un poco, hace mucho no hago ejercicio de traducción. El último video de esta serie lo grabé hace meses, así que hasta que me vuelva a acostumbrar al ruedo, a la fluidez, quizás que me demore un poquito. Bien, no proyecto pantalla, simplemente leo y traduzco. Capítulo 3. San Pedro en el pensamiento patrístico. A pesar de que los evangelios son la primera fuente de información sobre San Pedro, una examinación completa de su posición debe tomar en cuenta la actitud de la iglesia primitiva, en tanto que los cristianos de esos días estaban muy, muy calificados para entender las intenciones de Cristo. Es decir, entender el cristianismo primitivo ayuda a entender las intenciones del mismo Cristo. La actitud de la primera generación se halla en los Hechos de los Apóstoles, pero para los siglos que sucedieron se debe hacer investigación en los escritos de los padres de la Iglesia, primeros grandes pensadores, filósofos, teólogos de la cristiandad. Es verdad que están un poquito más lejos de Cristo, pero su valor se refleja y yace en el hecho de que ellos son testigos, son testimonios de la enseñanza viva de la Iglesia en un tiempo en el cual la tradición oral todavía era actual, ¿sí? A pesar de que los padres no escribieron estudios sistemáticos sobre la teología de la Iglesia, ellos compusieron comentarios exhaustivos sobre las Escrituras. De este modo, San Pedro se puso bajo su atención y sus escritos exegéticos, especialmente sobre el capítulo 16 de Mateo, proveen un acercamiento a esta cuestión que es importante. Es un hecho que se debe lamentar que todavía no haya estudios satisfactorios sobre la posición de San Pedro en el pensamiento patrístico. Tanto en el pasado como en el día presente se tiende a haber eclipsado el pensamiento patrístico por el de San Pablo, cuya teología ha ocupado la atención de los académicos antiguos y modernos. Los libros de Dom
Chapman tienen una gran cantidad de información relevante, pero la única examinación completa de incluso solo uno de los aspectos de la materia es el estudio reciente de Ludwig. Y aquí pone un estudio, está en alemán, no lo voy a leer porque no lo voy a pronunciar muy mal. Los poderes otorgados a San Pedro eran muy amplios y se extendían a muchas esferas. Los pasajes escriturísticos que tratan de ellos, notablemente el famoso texto de Mateo, incluyen la idea de la superioridad de Pedro sobre los demás apóstoles, el poder de perdonar pecados, la primera apariencia de autoridad episcopal y una íntima conexión entre el entero otorgamiento de poderes y el conocimiento que Pedro tenía de la verdadera naturaleza de Cristo. Esto es interesante. Hay una clara conexión, dice, entre el otorgamiento de los poderes, de todos los poderes, y el conocimiento que Pedro tenía de la verdadera naturaleza de Cristo. Como si, de alguna manera, parece estar indicando, me puedo equivocar, que a Pedro se le otorgaron todos estos poderes, o mejor dicho, se le otorgó este poder supremo, de modo particular por el conocimiento íntimo que tenía de la naturaleza divina de Jesucristo, ¿no? Que le fue revelada por el Padre, como dice Jesús. Un católico moderno, influenciado por su defensa contra el protestantismo, podría considerar que el señorío del apóstol San Pedro era el sentido más obvio de los varios textos petrinos. Este, sin embargo, no era el caso en la iglesia primitiva. El aspecto que más ocupó su atención, la de los padres, es la conexión entre la fe de Pedro entre la fe de Pedro y los poderes de Pedro. Es lo que decía, perdón, a veces tardo porque no es tan fácil de traducir. Lo que decíamos recién, ¿no? La conexión entre la fe de Pedro y el conocimiento que Pedro tenía de la divinidad de Cristo y los poderes que se le otorgaron. Esta orientación de su pensamiento, el de los padres, fue el resultado directo de las herejías tempranas. Especialmente todas ellas estaban conectadas con la persona de Cristo. La primera de estas herejías que causó mucha ansiedad en la iglesia fue el gnosticismo. Y es en los escritos antignósticos que el texto petrino de Mateo es aludido primeramente. El autor en cuestión es San Justino, que fue martirizado muy probablemente en el año 165. La posición de Cristo había sido oscurecida por la teoría gnóstica de que había muchos intermediarios entre el Padre y el mundo. Pedro entonces es referido precisamente porque el Padre le revela la verdadera naturaleza de Cristo. Dice San Justino en su diálogo con Trifón. A ver si dice. En su diálogo con Trifón. Uno de los discípulos, llamado Simón, aprendió, por medio de una revelación del Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por esa razón adquirió el nombre de Pedro, de roca. ¿Sí? Es interesante esto porque el nombre de roca también hace alusión al papado. Entonces, de nuevo está acá la idea de que
el conocimiento que Pedro tenía, el conocimiento especial, revelado que Pedro tenía de la naturaleza divina de Cristo, le ganó, le mereció, por decirlo de una manera, el papado, ¿no? Un pensamiento, yo nunca lo había entendido de esa manera. Es evidente de las palabras de San Justino que tenía en mente a Mateo 16. Su comprensión de eso de ninguna manera es exhaustiva, ni tampoco exclusiva de otras deducciones, pero su mérito principal es la conexión a los ojos de Justino entre el tema del papado y la divinidad de Cristo, el tema de los poderes y la divinidad de Cristo. El siguiente escritor es San Ireneo, también se debe entender en el contexto del gnosticismo. Su tratamiento de la materia es más desarrollado y él tenía que enfrentar la afirmación herética de que San Pablo solamente había recibido la completa revelación de parte de Cristo. En su famoso tratado Adversus Hereses, contra los herejes, escrito en las últimas décadas del siglo II, hace muchas referencias San Ireneo al conocimiento que Pedro tenía del cristianismo, y es claro que San Ireneo, como San Justino, se está basando en Mateo 16. San Ireneo, si no me equivoco, fue nombrado doctor de la iglesia hace poco. A ver. Doctor de la unidad, si no me equivoco. Sí, en 2022, por el Papa Francisco. Doctor Unitatis. Doctor Unitatis. Bien. Entonces también se basa en Mateo 16. Se pregunta Ireneo, ¿cómo podría Pedro ser acusado de ignorancia cuando el mismo Señor había declarado de que no había sido a partir de la sangre y de la carne, sino a partir del Padre que había recibido este conocimiento? Esto está en el Adversus Hereses, capítulo 3 o libro 3. Sin embargo, como se verá más adelante, San Ireneo estaba al tanto de la primacía de Roma. A pesar de que él estaba al tanto de esta primacía, él no explica precisamente cómo se conectaba esta primacía romana con el apóstol San Pedro. Su recuento de la fundación de la Iglesia romana y la lista de obispos de Roma menciona tanto a Pedro como a Pablo como los fundadores. Posiblemente esto podría parecer como perjudicial para la posición de San Pedro, pero como solamente era la intención de Ireneo el establecer una conexión apostólica para sus iglesias, se debe entender que estaba fuera de su objetivo el hacer una distinción entre los apóstoles, ¿no? Bien. Aclaro también en paralelo una serie que puede servir de este mismo canal, mi canal, para este tema es la serie sobre historia de la iglesia, historia apologética de la verdadera iglesia. El último de los apologistas antignósticos es el africano Tertuliano, que escribió en el principio del tercer siglo. El tratamiento que Tertuliano hace de San Pedro tiene el especial interés de que no se confina a la esfera cristológica. Se hacen explícitas otras implicancias en la posición de Pedro, y el texto de Mateo ya no se confina a la cuestión de la fe de Pedro. Tertuliano tiene un tratado que se llama De Prescriptione Hereticorum, sobre la prescripción de los herejes, que data del periodo ortodoxo de la vida de Tertuliano, ¿no? Una aclaración: Tertuliano termina, si no me equivoco, desviándose de la ortodoxia católica, ¿no? Termina, sí, desviándose doctrinalmente, no sé si se termina separando de modo cismático también, ¿no? Eso no recuerdo, pero no es un autor ortodoxo en su totalidad. Pero bueno, en esta obra, que sí es ortodoxa, habla del conocimiento
que Pedro tenía de Cristo de una manera que hace recordar a los antiguos apologistas. Sin embargo, hay una sutil diferencia en su punto de partida que revela su concepción más amplia del rol de Pedro en la iglesia. Él defiende el conocimiento que Pedro tenía de la revelación completa por las siguientes palabras. Dice Tertuliano: ¿acaso alguna cosa le estaba oculta a Pedro, que fue llamado la roca sobre la cual la iglesia fue construida, y quien tenía las iglesias del reino de los cielos, junto con el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra? Hasta aquí la cita de Tertuliano. Se le aluden son aludidos a Pedro tres poderes distintos. Entonces, el rol de ser la fundación, la roca sobre la cual se funda la iglesia, ¿sí? Con esas palabras habla Tertuliano, el portador de las llaves y el rol de la competencia para atar y desatar. Es importante recordar que de este tiempo temprano de la iglesia, perdón, es importante recordar que a partir de este tiempo temprano, la iglesia entendió la roca como Pedro en tanto persona, no como la fe de Pedro, y mucho menos cualquier otra cosa distinta de Pedro, ¿sí? Entonces dice acá el libro que desde este tiempo temprano la iglesia entendió la roca como la persona de Pedro, no la fe de Pedro, no otra persona, sino la persona de Pedro. En otro de sus libros sobre la monogamia y el scorpiace, la idea de la fundación es referida, pero se aprecia más el tema del atar y el desatar. En la actual teología africana, la importancia de este texto se entendió como aplicándose al poder de perdonar pecados y no, en efecto, respecto de la prerrogativa exclusiva de Pedro, sino recibida por él para el bien de la iglesia. Cuando Tertuliano se volvió montanista, esta es la herejía, algún tiempo después del año 207, fue precisamente el tema del poder de perdonar pecados el que él desafió en su tratado de Pudicitia. Sí, él cuestiona el tema de la autoridad ministerial de los presbíteros para perdonar pecados. Los eventos que lo estimularon a escribir no están del todo claros. Es razonablemente cierto que el Papa Calixto había relajado la disciplina penitencial hasta tal punto que él permitía a adúlteros y fornicadores el darse a sí mismos el perdón sacramental. Algo así, se lo voy a corroborar, porque lo quiero traducir bien. Sí, algo así, como administrarse a sí mismos el perdón sacramental, sí. Las únicas fuentes que dan cuenta de esta innovación son los Filosofúmena de Hipólito y el de Pudicitia de Tertuliano. Ambos autores estaban amargamente opuestos a el relajamiento, y sus condenas de él, de este relajamiento, son tan exageradas que deben ser tenidas en cuenta seriamente solamente en líneas generales, ¿no?
Bien, continuamos. Estamos viendo Tertuliano entonces. Bien, el tema de el Papa Calixto que se había relajado con la disciplina penitencial, ¿sí? Entonces, Tertuliano y este otro padre de la iglesia, Hipólito, estaban exageradamente en contra, de acuerdo con este autor, ¿no? El capítulo 21 del De Pudicitia de Tertuliano tiene, sin embargo, la distinción de ser la primera citación del actual texto de Mateo 16. Luego de referirse a su adversario como al supremo pontífice, Pontifex Maximus, obispo de obispos y autor de un edicto, Tertuliano procede a cuestionar su competencia en la materia de perdonar pecados con las palabras: sí, porque el Señor ha dicho a Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, o cualesquiera cosa que hayas atado en la tierra será atada o desatada en los cielos. Cualquier cosa que ates o desates en la tierra quedará atado o desatado en los cielos. Si con eso presumes que el poder de atar y desatar se te ha derivado, es decir, a toda iglesia aliada a la de Pedro, ¿qué tipo de hombre eres tú, subvirtiendo y cambiando completamente la manifiesta intención del Señor, confiriendo, como hizo esa intención, este regalo, este don, personalmente sobre Pedro? Sobre ti, dice Jesús, construiré mi iglesia y te daré a ti las llaves, no a la iglesia. Y cualquier cosa que ates o desates, no lo que ellos aten o desaten. Por lo tanto, el poder de atar y desatar dado a Pedro no tiene nada que ver con los pecados capitales, por ejemplo, el adulterio y la fornicación, de los creyentes, puesto que de acuerdo con la persona de Pedro, es a los hombres espirituales que este poder pertenecerá correspondientemente, ya sea un apóstol o un profeta. Dos cuestiones surgen de este pasaje que son relevantes al estudio presente. ¿Inauguró el Papa Calixto su reforma penitencial por un edicto que apelaba a Mateo 16? ¿Y por qué precisa razón Tertuliano objetó al poder reclamado por su adversario? Bien, estas dos preguntas las dejamos para el próximo video y ya continuaremos más adelante la serie. Quedan por estudiar algunos padres de la iglesia y bueno, después el libro continúa con más capítulos. Bueno, si te pareció interesante este video, que sirve para ayudar a las almas, compartilo. No te olvides que la salvación de las almas, como dice el beato Paulo Mana, depende de nuestro celo apostólico. Que viva Cristo Rey, que viva la Inmaculada y que viva el papado. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,